Buen día, como dijo Juanga, me gustó. Buen día, buenas noches, buenas tardes, buenas meriendas. No sé cuándo va a ser que vos estés viendo esto, pero buen tiempo que sea. Les tengo que ser totalmente sinceros a los que están acá y a los que se están viendo por cámara, por YouTube. Es que cuando yo pensaba y oraba y me imaginaba este tiempo, este mensaje, lo imaginaba de manera distinta porque cuando el Colo me invitó a participar, estábamos reuniéndonos acá. Entonces yo imaginaba que acá está ya lleno de gente en lo que se pueda, pero me lo imaginaba distinto. Pero como dijo Jorge, es importante seguir cuidándonos para poder a la vieja normalidad, para volver a esa vieja normalidad que era que nosotros nos saludábamos, nos besábamos, nos abrazábamos por acá. Y me acuerdo cuando hicimos la primera grabación, allá por marzo, 20 o 22 de marzo del año pasado, me acuerdo que justo me tocó a mí y lo hicimos allá en el edificio que tiene la iglesia en Alsina y estábamos todos nerviosos porque no sabíamos qué estábamos haciendo, qué le hablo a una cámara y me van a ver. No existía el Zoom en nuestras vidas. Me acuerdo que Francisco, el director de cámaras en ese momento, me dijo, vos quédate acá y no te muevas porque yo tuve el mensaje, estuve así sentado y no podía moverme. Hoy, gracias a que nos estamos acostumbrando a esto y tratando de hacerlo cada vez mejor, ya Richard me permitió moverme, así que lo hago con libertad. Pero bueno, pasó un año y cambiaron muchas cosas. Cambiaron nuestra forma de comunicarnos. Está el Zoom en nuestra vida. Antes el Zoom era acercarse a algo. Ahora el Zoom sabemos que podemos tener clases, que podemos tener reuniones, que podemos hacer un montón de cosas. Cambió la forma de saludarnos. Hoy ya el puño. No sé si llegó para quedarse. Yo soy más del abrazo, pero... Perdón, yo le hablo a la gente acá, pero tengo que hablar a la gente ahí. Yo soy más del abrazo, les cuento, y me molesta un poco la forma del puño. Y cambió la forma de entretenernos. No sé si les pasa a ustedes, pero me pasa a mí, cuando veo series o películas y veo que hay mucha gente, le digo, sepárense, no pueden estar todos juntos. O veo gente sin barbijo, le digo, qué mal, Titi, mira esas personas sin barbijo. Y, claro, son películas, seguramente están todos hisopados. Pero bueno, es lo que nos toca pasar en este tiempo. Y hablando un poco de series y de entretenimiento, la semana pasada se cumplieron 34 años del primer episodio de la mejor serie animada de la historia. Tuvo sus baches de arriba abajo, pero nadie puede negar que Los Simpson es la mejor serie animada de la historia. Y hoy quería empezar este mensaje, por más raro que suene, con una de, para mí, top 3 de las escenas de Los Simpson. Así que si ahí las cámaras me acompañan, se va a proyectar en su pantalla, en su celular, en su tablet, en su computadora o en su televisión y vamos a ver. Esto no es solo por Bob Patiño. Es la oportunidad de cambiar nuestras miserables vidas. Yo seré Gus, el limpiador de chimeneas. Limpio, rápido, adorable, el mejor de toda Inglaterra. Cállate, niño. Hay lugares donde su familia puede estar segura. Cabo de Miedo, el Lago del Terror, el Campo de Horror, Ciudad Grito. ¿Qué? ¿Ciudad Fritos? No, Ciudad Grito. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Ay, creo que le habla a usted. Aquí tienen. ¡Ay, qué No sé qué era el FBI, los reúne y les dice que tiene que cambiar el nombre y Homero no le entraba en la cabeza que a partir de ese momento se debería llamar Homero Thompson. Y se puede ver en la escena el sentir de la gente cuando Homero no entiende y como dice, ¿qué le pasa a este tipo? No entiende o no capta lo que le quiero decir. Encima, lo que yo le quiero proponer es para su bien, es para salvarle la vida, no es que es porque a mí se me ocurrió cambiarlo. Y quiero serles honesto en esta mañana y decirle que muchas veces yo me siento en el lugar de Homero. Hay cosas que tengo que hacer o cosas que tengo que dejar de hacer y me encuentro no haciéndolas o siguiendo haciéndolas en el caso de que deba parar. Y también le doy una sensación parecida a Jesús. Él me dice algo
yo le digo, ok, lo entendí, y al poco tiempo me veo haciendo eso que me había dicho, me había recomendado no hacer, o por el contrario, sigo haciendo eso que me dice, che, esto, Guido, no está bueno para tu vida. En mi corazón está el deseo de obedecerlo, pero mi incredulidad o mis desenfoques o mi falta de fe, y cuando digo fe me refiero a fe como creer que Jesús es quien dice ser y que va a ser como dijo que iba a ser. Entonces como que mi falta de fe también hace que no le preste atención y termino de vuelta mirando y sin responder o haciéndome el tonto. Y me imagino a Jesús diciendo, otra vez, Guido, vos no te das cuenta, Gui, que esto que yo te digo es para tu bien. Esto no lo tenés que hacer más porque está bueno y te va a ir mejor. O esto tenés que empezar a hacerlo porque de no hacerlo, después las consecuencias son peores. Bueno, vamos de vuelta, me imagino a Jesús que me dice eso. Y si esta es la primera vez que nos escuchás o que te conectás, o hace mucho que no pisás una iglesia. Bueno, pisar una iglesia puede ser hace mucho porque hace 1 año y medio que no se podía, pero si hace mucho que vos no te conectás o que no charlás con Dios o que lo tenés a Dios ahí apartado en un lugar, déjame decirte que elegiste el mejor domingo para conectarte. No por mí, sino por el relato que quiero compartir. Les voy a compartir 3 situaciones en las que Jesús tiene con sus discípulos y son situaciones en las cuales me da esperanza y me hace creer aún más que lo que se relata en la Biblia es verdad. ¿Qué quiero decir? Lo que conocemos de Jesús básicamente es por lo que, entre otros, pero mayormente nos contaron los discípulos. Y si vos vas a contar algo en el cual fuiste partícipe o estuviste involucrado, no vas a poner detalles que te hagan quedar mal. Si vos estás inventando algo, evitás las partes donde vos quedás mal, donde vos no te favorece, a menos que lo que estés contando sea verdad. Y esto es esperanzador porque los discípulos son seres humanos como nosotros, fueron seres humanos como nosotros. Ellos no tenían algún destello especial per se. Ellos tenían sus fallas, tenían su carácter, tenían sus errores, tenían sus virtudes, tenían sus discusiones, sus defectos. Pero aún así Jesús los eligió, los aceptó, como nos decía Ale hace 15 días atrás, y decidió pasar sus días junto a ellos. Así que si vos pensás que los seguidores de Jesús son perfectos, que son todos impecables, que no tienen errores, lamento, hermano, hermana, vecino, vecina, amigo, amiga, pero vas a estar decidido. No somos nada así, no somos perfectos. Les pasó a los primeros seguidores y nos pasa hoy, 2000 años después. Y hoy quisiera dejarles 3 preguntas que nos pueden ayudar a cuando nos desenfocamos o cuando no caemos en la realidad, volver a centrarnos en lo que Jesús quiere para nosotros, porque Jesús quiere y puede darte una vida mejor. Porque sé, al igual que los discípulos, que nosotros tenemos fallas, tenemos errores, tenemos defectos, pero sé aún con mayor seguridad, al igual que los discípulos, que pasar nuestros días con Jesús nos completa, nos llena y nos da una vida mejor. Y hoy vamos a estar leyendo un relato que está escrito en el libro de Lucas, y déjame decirte, ¿quién es Lucas? ¿Mi vecino, mi compañero de fútbol? No es ese Lucas. Lucas era un hombre muy culto que vivió en la época de Jesús, que era doctor, que se dedicó a armar una biografía de Jesús y que usó informes de personas que fueron testigos oculares de lo que pasaba, es decir, de personas que lo habían visto. Hizo un relato fiel y para darnos seguridad de la veracidad de lo que nos contaba. Y Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 46, arranca ese relato con la palabra entonces. Dice Lucas 9:46, arranca y dice entonces. Pero si hay algo que aprendí en la escuela dominical y que es algo que hoy te quiero transmitir también a vos para cuando leas la Biblia, que cuando la Biblia nombra o dice entonces o por lo tanto, uno debería ver a qué se refiere. Porque si vos no entendés a qué se refiere, no sabés a qué es ese entonces. Entonces yo voy a hacer un pequeño contexto o explicación de qué quiere decir ese entonces. Hacía 2 años que los discípulos, este grupo más íntimo de personas que acompañaban a Jesús, hacía 2 años ya que se movían con él. Y obviamente, como dije que eran seres humanos como nosotros, en un grupo de 12 personas no todas las relaciones son iguales. Con algunos tenés más afinidad, con otros menos. Hacía 2 años que estaban juntos. Y juntos habían sido testigos en las últimas semanas. Ni siquiera hablo de 2 años. En las últimas semanas habían visto cómo Jesús calmaba una tormenta en el medio del mar.
Cómo Jesús hacía que una persona que vivía desnuda en el cementerio y fuera de sí, fuera de vuelta, se reinserte en la sociedad, pudiendo vivir una vida digna y normal. Cómo una mujer se sanó de una enfermedad que hace años que la perseguía por el solo hecho de tocar su manto. Cómo Jesús resucitaba a una nena, a una niña que había fallecido. Como si fuera poco, días más tarde de estos sucesos, Jesús le da de comer a 5.000 personas con 2 panes y 5 peces. Con solo eso alimentó a más de 5.000 personas. Una semana después, 3 de los 12, fueron con Jesús separados y escucharon hablar al mismísimo Dios. A pesar de todo lo que habían vivido en las últimas semanas y en los últimos años, ellos todavía no creían del todo que Jesús era quien decía ser y que iba a hacer lo que prometió que haría. Ellos todavía les faltaba fe. Y acá cuando nos ponemos en el papel de cristiano modelo y de seguidor súper fiel y desde acá decimos, qué bárbaro los discípulos, ¿cómo puede ser que después de haber vivido todo eso seguían sin creer, seguían sin ver? O sea, les mostró, vieron, presenciaron y aún siguen sin ver. Qué bárbaro, yo no soy como esos discípulos. Usted no, yo sí, hermano. Es fácil caer en eso, pero déjame decirte que muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Y en todo ese tiempo Jesús les había asignado algunas tareas a algunos en particular. Por ejemplo, cuando fue a resucitar a esa nena, que era hija de una persona muy importante en la comunidad que se llamaba Jairo, separó a Pedro, a Jacobo y a Juan y le dijo, vengan conmigo, quiero que estén acá. Más tarde, a los mismos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, le dice, vengan, acompáñenme, nos vamos a hacer un retiro a una montaña. Y ahí sucede algo fantástico. Si quieren saber qué dice, lean unos versículos anteriores en el capítulo 9 de Lucas. A Pedro le dice, Pedro, vos vas a ser un pilar fundamental para la futura iglesia. Esto hizo que el grupo, como seres humanos que eran, empezara a intercambiar ideas. El orgullo empezó a brotar, que yo soy especial, que vos no, que yo sí. Los tonos de las charlas, imagino que empezaron a elevarse. Y después de haber pasado 2 años con Jesús y habiendo pasado todo eso, llegamos a ese entonces. Con esto en mente, vamos a Lucas 9:46, y si sale todo bien va a salir en pantalla. Lucas 9:46 dice, entonces, los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Y yo me imagino a Jacobo y a Juan haciendo alarde de que ellos fueron de los primeros discípulos, que la familia de Jacobo y Juan tenía aires de grandeza. Esto se los cuento. Después, si ustedes leen, hay como cositas que validan lo que yo estoy diciendo. Pero ahí tenemos a Jacobo y Juan. No, es que vos, Pedro, nosotros fuimos los primeros. Sí, pero a ustedes no le dijeron que yo iba a ser una piedra fundamental. Y ahí salta Andrés y dice, sí, bueno, pero yo fui el que alcancé los panes y los peces para el milagro. Entonces, los discípulos empiezan a discutir a ver quién era el más importante entre ellos. Porque los discípulos, al igual que nosotros, muchas veces nos dejamos llevar por el conocimiento, por lo que sabemos, por la posición que ocupamos, por el rol que tenemos, o por la trayectoria. Porque, no, yo hace mucho tiempo que estoy acá. Son distintas formas de identificar el orgullo. Y ellos querían saber qué pensaba Jesús. Querían saber, según la mirada del maestro, quién era el más importante. Pero Jesús estaba lejos de buscar el ser alguien. La preocupación de los discípulos, y muchas veces la nuestra, no es un asunto de dedicación o de cercanía a Jesús, sino que es más un problema de jerarquía y autoridad, que si la tengo o si no la tengo. Mientras que Jesús pensaba en la humildad y en el servicio a los otros, ellos pensaban en el beneficio personal. ¿Quién era el más importante? Y llegado el caso, ¿qué querías con ser el más importante? Sigue el relato y en el versículo 47 dice, pero Jesús conocía lo que ellos pensaban. Así que trajo a un niño y lo puso al lado. Entonces estaban ahí discutiendo. Jesús le dice, che, ¿qué es lo que están discutiendo? Ellos le cuentan. Jesús agarra, en otra de las biografías de Jesús, la que escribió Marcos, va a decir que el niño, Jesús como que le hace upa o lo abraza. Entonces, yo imagino un nene de 5 o 6 años,
Y Jesús así, y con todos los grandulones ahí alrededor. Y el maestro, gráfico como siempre, les dice, ¿ven a este el chiquito? Bueno, Jesús iba a usar al más insignificante para enseñarle, y algunas comillas grandes, a los más grandes. Es como la gente diciéndole, hola señor Thompson, como que Jesús le estaba explicando así. Sigue el relato y dice, luego les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Ellos estaban inquietos y discutían entre sí por quién sería el más grande en el reino de Jesús. Y Jesús les hace notar que en realidad deben enfocarse en el amor y en el servicio al otro, no en el orgullo y el beneficio personal. Y si me permiten voy a predicar un segundo de su atención. El título más grande que puede aspirar un seguidor de Jesús es el de siervo. La grandeza desde la óptica de Dios nada tiene que ver con la grandeza desde la óptica humana. Quien quiera subir tiene que aprender a rebajarse. Quien quiera ser grande tiene que hacerse pequeño. Y quien quiera reinar tiene que aprender a servir. Así que la primera pregunta, de las 3 preguntas que quiero dejar esta mañana, es la siguiente. ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi carácter? ¿Me jacto de todo lo que sé? No, porque, ¿sabés los estudios que tengo yo? Me conecté a la clase de Catriel y de Romano sé todo. O me conecté a la clase de Susan y Jorge y de la comunidad de la iglesia te puedo hablar un montón. ¿Me jacto de lo que sé? ¿Me jacto de la posición que tengo? No, porque yo soy tal, o yo tengo tal cosa. ¿O me jacto de la trayectoria? Me va a decir algo, hace 6 meses que viene a la iglesia y yo nací acá, me tuvieron en el cuartito de arriba. Ojo, recuerden que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este tipo de actitudes, la del orgullo, aleja a las personas en lugar de acercarlas. Y si vos decís ser seguidor de Jesús, te cuento que Jesús tenía mucho interés en las personas. O sea que si vos sos su seguidor, también deberías tener el mismo interés. No deberíamos alejar a las personas, sino aceptarlas y amarlas tal como nuestro maestro lo dice. Resignar nuestra posición y pensar más en el otro. La historia sigue y, claro, yo ahí me pongo a pensar en los discípulos. Ok, entendí que no tengo que pensar de forma individual. Esto no se trata de algo individual. Pues somos un equipo, ¿no? Somos nosotros. ¿Se miran los discípulos? Sí, somos nosotros. Joya. El nosotros es el importante. No se trata de mí, se trata de nosotros, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que creía Juan. Porque el versículo sigue y algo que sentían los discípulos, Juan lo exterioriza y va a decir lo siguiente. Esto es automáticamente, viene ese relato del niño chiquito y pasamos a esto. Y Juan le dice a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Les cuento un paréntesis, una anécdota graciosa. Hace 25 años más o menos estábamos en la clase de escuela dominical, no sé, yo tendría 6, 7 años, y era compañero de Juli, de Julián Contino, éramos compañeros de iglesia, de clase dominical, de familia, de grado, hacíamos todos juntos. Y en la semana, como éramos compañeros en la escuela, yo había dicho malas palabras. Imagínense en la cabeza de un nene de 6 años que era muy importante eso. Sigue siendo, pero lamentablemente dejamos de darle importancia. Entonces estábamos en la clase y la maestra estaba hablando de la importancia de no decir malas palabras. Y Juli, inocente, niño, quería contarle que yo había dicho malas palabras en la semana. A lo que yo lo interrumpía, lo cargaba. Me acuerdo de esto como si fuera ayer. En Gabriela Mistral, ahí en el fondo de la clase arriba, un dato que no le importa a nadie, pero les cuento. Entonces estábamos ahí en la clase y Julián quería contarle a la maestra que yo había dicho malas palabras. Y yo no quería que le cuente porque me iba a hacer quedar mal. Entonces, cada vez que Julián quería hablar, lo interrumpía, sacaba el tema, hablaba de fútbol, hacía cualquier cosa. Finalmente, obviamente, Julián lo contó, no pasó nada tan grave, ni sé quién era la maestra, pero me acuerdo de eso. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que Juan quería hacer algo parecido. Creo que Juan se sintió tocado cuando Jesús habló de ser humilde, de humillarse. Y como Juan, y por lo que sabemos de su familia, era una familia de aires de grandeza y se creían bastante, Juan quiso desenfocar el tema, como diciendo, claro, muchacho, no se trata del individual. Acá lo que importa somos nosotros. Jesús, mirá,
vimos un muchacho tal y tal y tal cosa, y le dijimos que no, porque no pertenece al grupo. Fíjense que el problema para Juan, el motivo por el cual Juan les dice que se lo prohibieron, es porque no era como ellos, no pertenecía al grupo. Para alguno de ellos, para los discípulos, no era necesario conseguir a Jesús, tenían que ser parte de nosotros. No alcanzaba con que en el nombre de Jesús hiciera una buena obra. No, también debía pertenecer o ser como ellos. O sos como nosotros o no te queremos. O perteneces al grupo o, como dirían los adolescentes hoy, estás cancelado. Es posible que esa persona incluso creyese en Jesús. Al fin y al cabo, lo que estaba haciendo, estaba apoyándose en el nombre del Mesías para hacer una buena obra, le estaba dando libertad a una persona que estaba oprimida por un espíritu. Sin duda, los resultados de lo que hacía esta persona, Jesús los avalaba y Jesús no le molestaba y estaba bien desde la perspectiva de Jesús. El problema de Juan y del resto de los discípulos no era que no siguiese a Jesús, era que no lo seguía a ellos, era que no formaba parte del grupo, no era reconocido como discípulos. Sin duda que Juan estaba mostrando un gran celo por el Señor. Juan lo amaba, pero lo estaba canalizando por una forma equivocada. Lo que quiero decirte, y lo que quiero decirme en realidad, es que quienes dicen ser seguidores de Jesús tienen que ser amables, amorosos, receptivos. Ese fue uno de los profundos contrastes de los seguidores de Jesús y los fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas que eran sectarios, que eran exclusivistas, que si vos no eras como ellos, vos no tenías perdón de los pecados y por tanto no eras digno. Era un espíritu mucho más sectario. Y lo que Jesús viene a decir es que Él es por todos y para todos. Y muchas veces somos excluyentes con los que no son como nosotros. O que hace algo distinto. Y por ahí Jesús no le molesta tanto eso. En algún momento de la historia, no sé cuándo, nosotros los seguidores de Jesús nos dividimos en denominaciones y tenemos exclusividad solo para quienes son como nosotros. Y lo más grave de esto es que al que no es como nosotros, lo atacamos. El que no coincide con nuestra forma y nuestro pensamiento está mal. Y la iglesia se perdió de grandes valores, de estupendos maestros y de cristianos muy capaces por el grave delito de no estar integrados al sistema religioso tradicional. Vemos la respuesta de Jesús en el versículo 50. No lo detengan, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Esta persona que expulsaba demonios en el nombre de Jesús estaba en clara oposición al enemigo. Entonces Jesús le dice, mirá, en esta lucha no hay neutralidad posible. O estás conmigo o estás con el diablo. Y son dos reinos que están en constante oposición. Acá no hay una neutralidad posible. Uno, lo que Dios quiere para tu vida, que es libertad, paz, amor. Y el otro, que quiere robarte, que quiere matarte y quiere destruirte. Así que la segunda pregunta que quiero dejar es, ¿quién es el modelo a seguir? ¿Vos quién querés que sea el modelo a seguir? Tuyo y sobre todo de los demás. Porque el apóstol Pablo, que de vidas transformadas sabe una bocha, va a decir unos años después, no me acuerdo a qué iglesia lo dijo, se los dejo ahí abajo, alguien que lo comenta ahí abajo donde está, pero dice, imítenme a mí, dice Pablo a la iglesia, como yo imito a Cristo. Entonces, la pregunta, Guido, ¿está bien o está mal imitar a alguien? La finalidad de lo que dice Pablo y nuestra finalidad como seguidores de Jesús es que quienes nos rodean sean parecidas a Jesús. Si el proceso de la imitación termina con vos, eso está mal. No está mal ser de inspiración para otros. Lo que está mal es poner sobre otros cosas que Jesús nunca pidió y nunca requirió. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué estás buscando vos? ¿Estás buscando los principios y valores del reino, lo que Jesús quiere? ¿O estás poniendo sobre el otro costumbres y tradiciones tuyas que en realidad tienen más que ver con tu educación y cómo vos fuiste criado o criada que con lo que Jesús quiere? Seguimos. Unos días después nos encontramos con el último relato que quiero compartirles hoy. Dice el versículo 51.
Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante de una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Jesús agarra y con determinación quiere ir hacia Jerusalén. Quería cumplir con su propósito. El propósito de Jesús era morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y Jesús estaba en un pueblo del norte y tenía que ir a Jerusalén, que estaba acá, y acá en el medio estaba Samaria. Un poco de historia y geografía ponemos. Y los judíos, como se llevaban muy mal con los samaritanos, generalmente evitaban pasar por Samaria porque no querían cruzarse. Y Jesús dice que con determinación dijo, bueno, vamos a ir por Samaria. Quizá, no sé, lo digo, Jesús quería usar la pasada por Samaria para contarle a los discípulos y contarnos a nosotros cómo debe ser el trato con las personas que están en oposición, con las personas que no piensan con nosotros, incluso hasta nos rechazan o rechazan a Jesús. Dice el versículo 53, pero los habitantes de la aldea, en Samaria, no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Y es interesante notar los motivos por los cuales no lo quieren recibir. Más allá de las diferencias y el odio que había entre judíos y samaritanos, uno de los motivos era porque iba a Jerusalén. Los samaritanos sabían que los judíos en esa época iban a Jerusalén para una festividad y como ellos no creían ni tenían sus propias fiestas nacionales, como que no les hacía mucha gracia que pasen para eso. Pero Lucas, que hizo un estudio muy certero y profundo de toda la vida de Jesús, nos especifica que al que no quisieron recibir es a Jesús. Dice, no recibieron a Jesús. Sin duda sabían quién era Él. Jesús era famoso. De hecho, tiempo atrás había estado en Samaria sanando a muchos enfermos. Así que a Jesús lo conocían. Es a Él a quien no querían recibir y rechazaban. Versículo 54. Cuando Santiago o Jacobo y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿querés que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Claro, el rechazo hacia Jesús generó sentimientos en los discípulos y Jacobo y Juan, a quienes apodaban hijos del trueno, como también nos contó hace 15 días, justificaron su apodo, ¿no? Entonces entraron en cólera y dijeron, Señor, más que nada como estaban esperando que Jesús haga, dale, hacelo. ¿Viste? Como ellos iban al sí, porque desde su perspectiva era obvio que tenían que sufrir algún castigo. Entonces hablan con Jesús y le sugieren, que le piden, Jesús, ¿por qué no hacemos caer fuego del cielo para que calcine a toda la población? O sea, te rechazaron. ¿Cómo vamos a permitir algo así? Para los hijos del trueno, para Jacobo y para Juan, era un pecado tan grande que merecía un castigo semejante. Su celo por el honor del Señor se hizo evidente y según su perspectiva ameritaba que cayera fuego del cielo. Ellos pretendían defender el nombre del Señor. Desde su óptica, calcinar a los samaritanos era algo crucial para recuperar la honra de Jesús. Pero claro, esto, Guido, yo nunca pedí que caiga fuego del cielo. No, yo la verdad, Jesús, a lo sumo no oré antes de comer, ¿viste? Pero fuego del cielo no pedí nunca por nadie. Sí, ya sé que no. Puede parecer fuerte y exagerado, pero nosotros muchas veces tratamos de maneras similares o igual a quienes piensan distinto. Porque en los parámetros del reino, cualquiera que odie a otra persona lo está matando. ¿Cómo reaccionamos frente al que es distinto? Ese que no comparte mis valores, que no comparte mis pensamientos, que me genera sentimientos que no me reconozco, ¿no terminás odiándolo un poco? Porque si lo estás odiando, y no lo dice Guido, es en los valores del reino de Jesús, estás matándolo. Incluso, puede ser que por ahí no te afecten a vos, pero que rechazan o deshonran el nombre de Dios. ¿Y será que Dios necesita abogados? ¿Será que Dios nos llamó a, no, vayan por todo el mundo y revisen? Y cualquiera que me deshonre o me rechace, pidan que caiga fuego del cielo y el fuego caerá. En ninguna parte de mi Biblia dice eso. Sigue, versículos 55-56. Entonces Jesús se volvió a ellos, a los hijos del trueno, y los reprendió. Ni siquiera fue que les contestó. Aclara Lucas que dice, los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre
no vino a destruir vidas, sino a salvarlas. Jesús toma la palabra. Jesús tenía motivo suficiente, Jesús tenía poder para poder hacerlo, Jesús tenía el aval de sus compañeros, Jesús tenía todo lo que se podía dar para avalar esa actitud de que caiga fuego del cielo y matarlos. Con todo eso, toma la palabra y contrario, no solo no les dice que sí, sino que los reprende. Y los discípulos no terminaban de comprender cuál era la misión de Jesús en esta tierra. Posiblemente quedaron sorprendidos. Ellos no se dan cuenta de la gracia que movía el ministerio de Jesús. Esa comprensión y ese amor y esa aceptación debería ser los parámetros por los cuales se basan los que dicen ser seguidores de Jesús. Todos los que decimos seguir a Jesús deberíamos amar según lo que Él dijo, y repito, no lo dice Guido, antes de irse Jesús dijo, hay una característica por la cual quiero que reconozcan a mis seguidores, que amen de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino a destruir vidas. Jesús vino a salvarlas. Y aquellas personas que le habían negado el hospedaje, y aquellas personas que lo rechazan, y aquellas personas que están en constante confrontación con vos, de lo que pensás, de lo que decís, de lo que creés, aquellas personas que incluso te ofenden y que incluso ofenden al mismísimo Dios. Si cae fuego del cielo, se quedan sin remedio y ya no hay nada más que hacer. Si son aceptadas, si son amadas, si cuando viene un golpe ponemos la otra mejilla, está la posibilidad de que conozcan al verdadero Jesús, al Jesús de amor, porque es Jesús y solo Jesús el que puede transformar vidas. Nosotros no fuimos llamados a ser sus abogados, fuimos llamados a ser sus siervos. Así que la tercera pregunta que quiero dejarte para esta mañana, para esta tarde o para esta noche, es ¿cómo trato a quienes me rechazan? ¿Cómo trato a quienes rechazan a mi Dios? ¿Qué quiero que reciban? ¿Fuego? ¿Vida? ¿Muerte? ¿Amor? Si vos decís ser un seguidor de Jesús, sabé que Jesús murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice todo aquel con excepción de los que... No, hay un todo y son 4 letras y una palabra y un solo significado. Todo es todo. Y como te decía antes de ir a la cruz, Jesús dejó un último mandamiento y dijo, todo el que diga ser mi seguidor, tienen que reconocerlo por una cualidad. ¿Cuál es? Amar a los demás de la misma manera que yo los amé. Y conmigo Jesús tiene mucha paciencia y mucho amor. Debería ser la misma cantidad que yo vuelque sobre los demás. Y para ir cerrando, y mientras le pido a los chicos, o como siga, no importa, esto son cosas del vivo, si aún no se dice a Jesús, y quizá porque algunos de nosotros, los Jacobo y Juan, los que somos apasionados y que por ahí el amor es... Yo no dudo que el amor nuestro hacia Dios es genuino, solo digo que a veces la forma no es la ideal, y si alguno de nosotros alguna vez te lastimó o te molestó o recibiste de parte nuestra fuego en vez de amor o en vez de poner la otra mejilla te dimos un buen trompazo, te pedimos perdón, porque nosotros estamos aprendiendo. Nosotros no somos perfectos, como arranqué al principio, los discípulos y nosotros tenemos nuestros errores, tenemos nuestros defectos, que son muchos, estamos aprendiendo. Y en pos de eso es que te animamos a que no nos mires a nosotros, no queremos que seas como nosotros, queremos que seas como Él. Porque el fin de todo esto no es que vos seas como nosotros, es que seas como Jesús. A veces nos cuesta, a veces somos como Homero y estamos así como diciendo, creo que le habla a usted. Perdonanos. Te juro que la intención es buena, es genuina. Queremos que conozcas a Jesús. Juan, ese que en mi opinión, medio agrandado, calentón, medio sectario, fue a quien Jesús le dejó el cuidado de su madre. Cuando Jesús, antes de morir, le dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Juan, que lo vemos con tantas cosas que criticables, fue el que descubrió que Dios es amor. La definición más precisa en toda la Biblia de Dios la da Juan y dice, Dios es amor. Y cualquiera que dice amarlo, tiene que amar al que tiene
al lado. Juan eligió pasar sus días con Jesús. Y el hecho de haber tomado esa decisión le dio una vida mejor y lo hizo mejor a él. Si sos seguidor de Jesús, pregúntate cómo está siendo tu carácter. ¿Cómo estás tratando a los que están al lado tuyo, a los que son diferentes a vos? ¿Querés que sean como vos? ¿Querés que sean como Jesús? ¿Cómo tratás incluso a los que rechazan a Jesús? Y si aún no lo sos, y medio que caíste a este video de YouTube por casualidad o alguien te lo mandó, che, mira esto, te cuento que Jesús es el único que puede transformar tu vida. La vida de por sí es complicada. Sin Jesús es aún más. Jesús quiere darte una vida mejor y Jesús quiere hacerte mejor en la vida. Quiere hacerte mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor madre, amigo, jefa, empleado. Jesús quiere y puede hacerte mejor. Lo hizo con los primeros discípulos y a pesar de que nosotros somos como Homero y no entendemos, lo sigue haciendo con nosotros. Jesús tiene mucha paciencia y mucho amor para con nosotros. Nosotros deberíamos también darlo con los demás. Cerramos orando. Dios, gracias por esta mañana o por esta tarde o por esta noche, lo que fuese que nos están viendo, Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por tu paciencia. Como te digo siempre, gracias por invertir en mí, Señor. Yo en tu lugar no hubiera invertido tanto en mí. Pero, amor, vos sos el Dios de perdón y vos viniste a salvar vidas y no a destruirlas. La mía, la primera, Señor. Por eso te pido que nos ayudes a tener este mismo sentir, a no ser orgullosos, a ser humildes, a ser siervos, a aprender a rebajarnos, Señor. Ayúdanos a aceptar las diferencias con los demás, Señor, a no creer que nosotros somos los modelos a seguir y sobre todas las cosas, Señor, en esta hora, ayúdanos a amar, incluso con más amor, a aquellos que nos rechazan y a aquellos que te rechazan a vos. Señor, te alabamos en esta mañana, tarde, noche, en tu nombre, Jesús. Amén. Y así terminamos este domingo, en este encuentro que ha querido bendecir tu vida y llamarte y convocarte a ser un siervo del Señor. Que la palabra que ha sido dada pueda llegar a tu corazón, pueda hacer la transformación que hace falta. El mundo, nuestra ciudad, nuestra Argentina necesita hombres y mujeres cristianos con este compromiso, parecerse mucho a Jesús frente a una sociedad que lo necesita a gritos. Así que quiero despedirme diciéndote que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia, que el Señor esté con todos ustedes. Amén y amén. El Señor les bendiga y nos volvemos a encontrar el próximo domingo durante todo el día a la hora que puedas. Conectate con nosotros y recibirás una palabra de parte del Señor. Dios les bendiga.